Hola, en este video vamos a aprender acerca del uso de las referencias mixtas en Microsoft Excel. Una referencia mixta es una combinación entre referencia relativa y referencia absoluta. Eso quiere decir que la celda a la cual nos vamos a referir va a tener una parte absoluta y una parte relativa. Para indicarle a Excel cuál va a ser la parte absoluta y cuál va a ser la parte relativa, utilizamos el símbolo del dólar. Si ubicamos el símbolo del dólar antes de la letra de la columna, Excel entenderá que lo que queremos fijar, lo que es absoluto, sería la columna. Y en este caso, lo relativo sería la fila. Por el contrario, si ubicamos el símbolo del dólar antes del número de la fila, entenderá Excel que lo que queremos mantener fijo o como valor absoluto es el número de la fila. Y será relativo al número de la columna. Para entender mejor esto, vamos a hacer un ejemplo. En la celda E23, aquí, vamos a digitar un texto. En este caso voy a digitar la palabra Perú. Ahora voy a hacer referencia a ese texto. En la celda C25 voy a digitar igual y hago referencia a la celda E23, que cuando doy Enter me va a aparecer obviamente el texto Perú porque estoy haciendo referencia a esa celda. Pero fíjense que esta referencia es una referencia relativa, porque si es que yo arrastro hacia abajo, automáticamente, mientras que aquí era E23, que contenía la palabra Perú, aquí se convirtió en E24, está haciendo referencia a una celda vacía. Aquí E25, y miren cómo está haciendo referencia a celdas que no tienen contenido, por eso que aparece 0 como resultado. Si yo quisiera que cuando arrastro de manera vertical siempre haga referencia a la palabra Perú, tendría yo que analizar qué es lo que no quiero que cambie. Tengo acá la letra de la columna y acá el número de la fila. Veo que acá está la letra de la columna. Sí, que está bien que sea la columna E, pero está haciendo referencia a la fila 24. Ahí está cambiando. Por eso que está apareciendo, por eso que no está apareciendo lo que nosotros queremos, ¿no? Acá también está bien que siga siendo la columna E, pero está haciendo referencia a la fila 25. Entonces lo que está cambiando cuando arrastramos de manera vertical no está cambiando la referencia a la letra de la columna. Lo que está cambiando es la referencia al número de la fila. Por lo tanto, le diremos al Excel que cuando yo quiero arrastrar de manera vertical, quiero que me fijes el número de la fila. Y para decirle eso, simplemente ponemos el dólar antes. Lo podemos digitar tal cual, o si no, una vez que tenemos ya escrito en la referencia a la celda de 23, presionamos la tecla F4 dos veces en este caso. Y fíjense cómo Excel ya nos ha fijado entonces el número de la fila. Ahora, cuando yo doy enter, tengo el resultado de la referencia a esa celda, y si arrastro de manera vertical, siempre va a hacer referencia a la palabra, a lo que contiene la celda E23. En este caso es la palabra Perú. Fijémonos, damos doble clic aquí, E23. Acá también sigue diciendo E23, E23 y E23. O sea, aquí estamos demostrando que al arrastrar de manera vertical y fijar el número de la fila, entonces se está manteniendo siempre la referencia a esa celda. Ahora, si nosotros, voy a borrar esto de aquí, si nosotros hacemos referencia a la celda E25 de manera relativa nuevamente, y esta vez lo arrastramos de manera horizontal, nos damos cuenta de lo siguiente, que aquí está bien que haga referencia a la celda 23, pero cuando yo doy doble clic, fíjense que aquí está haciendo referencia a la celda F23. Está cambiando la referencia con respecto a la columna. Aquí está haciendo referencia a la celda G23 y aquí con respecto a la celda H23. Me doy cuenta que cuando arrastro horizontalmente sigue haciendo referencia al mismo número de fila, que en este caso es 23. Aquí está, 23. Está bien porque esta palabra Perú está en la fila 23. Pero lo que está mal es que me cambie la letra de la columna. Cuando aquí era E, que estaba muy bien, acá me cambió a F. Aquí me cambió a G. Y aquí cambió a H. Entonces lo que yo quiero decirle al Excel ahora, que cuando yo arrastro de manera horizontal, que me mantenga fija, no el número de la fila, porque eso ya me está manteniendo fijo en todo, ¿eh?
En todo me está manteniendo fijo el número de la fila. Lo que yo quiero que me mantenga fijo es la letra de la columna, que eso es lo que está cambiando. Por lo tanto, aquí le voy a decir al Excel que me fije, puedo digitarlo, el dólar antes de la letra, o si gusto, una vez que tengo la referencia a la celda de 23, tecla F4 una vez, 2 veces y 3 veces, para que me mantenga fija solo la letra de la columna. Doy Enter, ahora sí arrastro a la derecha y me doy cuenta que en efecto me está manteniendo fija la letra de la columna. Bien, para poder entender mucho mejor todavía esto, vamos a resolver algunos ejercicios. En esta tabla nos están pidiendo que determinemos los nuevos precios según el descuento que se está aplicando. En este caso no queremos usar celdas absolutas, no queremos usar solamente celdas relativas, sino vamos a trabajar con celdas mixtas, referencias a celdas mixtas. Entonces, para esto hacemos lo siguiente. Quiero hallar de este precio el 50%. Entonces hacemos una multiplicación igual B7 por lo que se encuentra en la celda C6. En este caso es el 50%. Le doy Enter y en efecto el 50% de 100 es 50. Ahora vamos a hacer el arrastre. Arrastro hacia abajo y me doy cuenta que los valores no se están mostrando, y eso es porque el contenido es demasiado grande para mostrarse en esta columna que es muy delgada, entonces hay que hacerla más ancha. Pero tampoco voy a perder el tiempo en hacerlo más ancho cuando ya me estoy dando cuenta que estos valores están incorrectos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto aquí es correcto que multiplique el precio que está en B7 por el porcentaje que está en C6, cuando le doy doble clic observo que aquí hay una referencia a una celda que no debería multiplicar. Está bien que multiplique el segundo precio, que es B8, por C7. La respuesta es no. B8 debe multiplicar por C6, por 50%. Y aquí B9 debe multiplicar también por C6 y no por C8. B10 debe multiplicar por C6 y no por C9. Entonces me doy cuenta que al haber hecho el arrastre, en el caso de manera vertical, en el caso de la referencia a B7 o a B8 o a B9, eso está muy bien con respecto a la referencia del precio, pero está mal con respecto a la referencia del porcentaje. Entonces debe haber una forma que cuando yo arrastre me mantenga fija siempre la referencia a esta celda C6 sin usar las celdas o las referencias absolutas. Entonces debo analizar. Cuando arrastro hacia abajo sigue siendo columna C, eso está bien, es fila 6. Aquí es columna C, fila 7. Ahí está el error, no debería ser fila 7. Columna C está bien, pero debe ser fila 6, entonces también cambio a fila 8. Entonces lo que debo mantener fijo aquí es la referencia a la fila. Por tanto, me concentro en esta celda y aquí es donde le vamos a tener que fijar poniéndole antes el símbolo del dólar, antes del 6, para que se mantenga fijo. Entonces arrastramos hacia abajo y ahora sí tenemos los valores reales. B7 por C6, B8 por C6, B9 por C6, B10 por C6. Entonces, como el arrastre lo estamos haciendo de manera vertical, no queremos que cambie el número de la fila, fijamos solamente el número de la fila. Ahora bien, si nosotros hacemos esta misma fórmula con un arrastre horizontal, veamos qué pasa. Cuando doy doble clic aquí está la fórmula original y dice B7 por C6, eso está bien. Hago doble clic aquí, pero en este caso ahora me está calculando el 25% de este valor que está en la columna C, en la celda C7. Y nosotros queremos calcular a este valor, a B7, queremos calcular el 25%, a B7 quiero calcular el 15% y así sucesivamente. Entonces me doy cuenta que mientras que estuvo aquí B7 bien referido, aquí ya cambió. ¿Pero qué cambió? ¿La columna o la fila? Vamos a ver. Mientras que acá dice B7, acá dice C7, acá dice D7, acá dice E7
y acá dice F7. Entonces la referencia con respecto a la fila está bien, siempre se está refiriendo a la fila 7, pero con respecto a la columna no, porque debería siempre referirse a la columna B, como era al principio, pero aquí cambió a C, cambió a D y cambió a E. Entonces, cuando arrastramos horizontalmente y no queremos que cambie la referencia a la columna, hay que fijar la columna. Entonces, por eso es que antes de la letra B le ponemos el dólar. Ahora sí, arrastramos a la derecha. Al hacer doble clic aquí, nos damos cuenta que sí está haciendo referencia a B7 por D6, a B7 por E6, a B7 por F6 y a B7 por G6. Entonces, lo normal es, una vez que ya tengo esta fórmula bien escrita, ya la puedo arrastrar de manera horizontal y luego de manera vertical para tener todos los valores. Y fíjense cómo al hacer doble clic está haciendo la referencia correcta, ¿no? Hago doble clic aquí, B15 por E6. Si hago doble clic aquí, me dice B11 por F6. Habremos resuelto el problema. En este otro ejercicio nos pide hallar el precio con aumento. Este precio va a tener un aumento del 2%. ¿A cuánto ascenderá? Luego este precio quiero que tenga un aumento del 4%, este mismo precio un aumento del 6% y así sucesivamente. Entonces, muy parecido al anterior, podemos empezar con escribir una celda, una referencia relativa. Igual B7 por C6. Doy Enter. Del mismo modo, bueno, acá vemos que el resultado es correcto, está multiplicando B7 por C6, que nos sale 0.20. Si yo lo arrastro esto hacia la derecha, entonces observo lo siguiente, ¿no? Que aquí mientras que está multiplicando B7 por C6, aquí está multiplicando C7 por D6 y esto está mal porque debe multiplicar B7 por D6. Aquí B7 por E6 y nosotros no queremos eso, queremos que multiplique B7 por E6. Entonces, como vemos, la referencia que se está manteniendo fija es la fila. Con eso no tenemos problemas. Siempre se está haciendo referencia a la fila 7. Porque el precio se encuentra en la fila 7. El problema es que para este primer precio siempre también debe estar manteniéndose fija la letra de la columna para que siempre diga B7. Y acá no se mantiene fijo. Acá es C, acá es D, acá es E. Entonces aquí vamos a hacer la referencia. Queremos que cuando arrastremos de manera horizontal, esto siga haciendo referencia a la letra de la columna. Por eso lo mantenemos el símbolo de dólar antes de la letra B. Arrastramos, damos doble clic y en efecto está haciendo referencia a esas dos celdas, y cuando arrastremos nos damos cuenta de que B7 por D6 está multiplicando, ¿no? Aquí B7 por E6, B7 por F6. Entonces horizontalmente ya hemos solucionado el problema por ese lado. Ahora, si yo lo arrastro esto hacia abajo de manera vertical, también se me está presentando este problema. Y vemos cuál es el problema. B7 está multiplicando por C6, ahí está bien. Aquí cuando arrastro B8 está multiplicando por C7. Está bien que el segundo precio B8 lo multiplique, pero no por esta celda C7. Debe multiplicar por la celda C6 donde se encuentra el enunciado del 2%. Aquí también está bien que sea B9 que multiplique a quién, a C8. No, B9 debe multiplicar a C6, que es donde se encuentra enunciado el porcentaje, en este caso el 2%. Entonces me doy cuenta que el enunciado al precio está bien, porque multiplica B10, B11, B12. Lo que está mal es el enunciado con respecto al porcentaje. Mientras que aquí está muy bien porque enuncia C6, aquí está mal porque hace referencia a C7 y aquí a C8 y aquí a C9. Entonces cuando arrastremos, lo que nosotros queremos es que siempre haga referencia a C6. El problema es que cuando arrastramos acá hace referencia a C7. Sigue haciendo referencia a la columna C, eso está bien. Acá también a la columna C también. En todos hace referencia a la columna C. El problema es que no hace referencia a la fila 6. Acá cambia a 7, acá cambia a 8 y aquí a 9. Entonces, para mantener fija en la posición de la fila,
nosotros antes del número de la fila ponemos el símbolo del dólar. Al hacer eso ya podemos arrastrar hacia abajo, y como estas celdas, estas fórmulas son las correctas, ya tenemos todo esto aquí, podemos arrastrar también hacia la derecha. Y de ese modo ya tenemos el resultado. Cuando hago doble clic aquí, me doy cuenta que está haciendo referencia a B11 por E6. Si le hago doble clic por aquí, por ejemplo, es B15 por G6. Está correcto. Vamos a la otra hoja, que es la hoja número 3. En esta hoja nos pide una proyección de producción. En esta empresa dicen que debemos crecer en cuanto a la producción que se hace mes tras mes. Para este ejemplo vamos a tomar la referencia del mes anterior. Entonces, si el mes de enero hemos producido un importe de 4.520, entonces para febrero se está proyectando una tasa de crecimiento del 4.30%. Tenemos que hacer la multiplicación entonces para poder tener el resultado acá de crecimiento en febrero. Igual hacemos la multiplicación, el valor que teníamos en enero, que es B10, multiplicamos por el porcentaje de crecimiento en febrero y nos sale 194. Evidentemente nos damos cuenta que este no debe ser el resultado final. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un crecimiento, se supone que el número que aparezca en febrero debe ser mayor que el de enero. Y acá está apareciendo menor. Y lo que sucede es que lo único que acabamos de calcular es el porcentaje de crecimiento. Es decir, a cuánto equivale 4.30% de este valor. Ahora lo único que sabemos, si ya sabemos cuánto es el 4.30% de 4.520, a ese valor tenemos que sumarle el valor de 4.520. Entonces, para entenderlo mejor, acá lo que estamos diciendo al Excel es que a la celda, al valor de enero, que en este caso es B10, le estamos sumando el 4.3% de B10. Cuando damos Enter, ahora sí tenemos el resultado. Si en enero se vendió 4.520, en febrero se produjo 4.520, entonces en febrero debemos tener 4.714.36 de producción, que eso está ya con la adición del 4.3% de ese mes anterior. Si tenemos en cuenta eso, ahora sí podemos arrastrar hacia abajo para obtener el resultado. Pero también, como los ejemplos anteriores, nos damos cuenta que no está apareciendo el resultado correcto. ¿Y por qué? Veamos. Si doy doble clic, aquí está bien que haga referencia al primer valor de enero con el porcentaje que debe incrementarse en febrero. Si hago doble clic aquí, está bien que haga referencia al segundo valor de enero, pero está mal en la segunda referencia porque está haciendo referencia a una celda vacía, que es la celda C7. Aquí también me doy cuenta que está bien que haga referencia a la celda B12, que es el tercer valor de enero, pero está mal al resultado de la multiplicación, que está referenciando a una celda vacía, que es la celda C8. Entonces, queremos que siempre haga referencia a la celda C6, que es la celda donde se encuentra el porcentaje. Por lo tanto, tenemos que ver la forma de que se haga una referencia mixta con respecto a esa celda. Entonces, nos damos cuenta entonces que la referencia a la celda B10 está correcta. Pero cuando arrastramos, porque cuando arrastramos hace referencia a B11 y así sucesivamente. Pero en el caso de la referencia a la celda C6, aquí viene el problema. Cuando arrastramos aquí, hace referencia a la columna C, pero ahora es a la fila 7. Aquí hace referencia a la columna C, que está bien, pero es a la fila 8. Aquí hace referencia a la columna C, pero es a la fila 9. Entonces le decimos al Excel, no queremos que nos incremente el número de filas. No queremos que cambie la fila. Queremos que se mantenga fija. Por lo tanto, antes del número de la fila le ponemos el símbolo del dólar. Enter. Ahora sí podemos hacer nuestro arrastre vertical y nos damos cuenta que está haciendo referencia al valor de enero por C6, que es donde se encuentra el porcentaje de febrero. Doble clic y aquí también el segundo valor de enero, que es B11, por el porcentaje de febrero. El tercer valor de enero por C6, que es el porcentaje de crecimiento en febrero. Y así con cada uno de ellos, ¿no?
el último valor de enero por lo que hay en C6. Por lo tanto, si arrastramos de manera vertical esta fórmula, nos va a salir muy bien. Ahora, con esta misma fórmula, que ya está optimizada, si nosotros la arrastramos de manera horizontal, también aparecen valores, pero vamos a darnos cuenta o vamos a observar si los valores que estamos ingresando son los correctos, ¿no? Entonces, si en febrero se hizo 4.714, a este 4.714 queremos darle un incremento en marzo de 4.60. Y en efecto, acá sí conviene dejarlo entonces en relativa, porque cuando arrastramos a la derecha queremos que siga haciendo referencia al valor de febrero, pero ahora con su tasa de crecimiento de 4.60. Y aquí en abril lo mismo, está haciendo referencia al mes anterior y le está incrementando 5.20%. Por lo tanto, para este ejemplo sí está bien que se mantenga de manera relativa la referencia a la celda E10. Por lo tanto, simplemente teniendo ya ese resultado, podríamos haber hecho el arrastre hacia la derecha, o sea, de manera horizontal, y luego el arrastre vertical. Por último, vamos a desarrollar esta calculadora en donde queremos obtener los resultados de esta tabla de multiplicar. Vamos a hacer una multiplicación miembro a miembro, este primer valor por el segundo valor. De la misma manera, cuando yo arrastro hacia abajo, quiero que haga la referencia de la multiplicación de este segundo valor por el primero, tercero por el primero, el cuarto por este primero y así sucesivamente. Entonces, cuando yo arrastro hacia abajo, me doy cuenta de que no están apareciendo los valores correctos. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Podemos darnos cuenta aquí que en este primer valor está multiplicando B5 por C4, que es correcto. Aquí está multiplicando B6, que es correcto, el segundo valor, pero por C5. Acá B7, correcto, tercer valor, por C6. Y no debería ser por la celda C4 siempre. Acá está multiplicando B4 por C7 y no debería ser por C7, debe ser por la celda C4 siempre. Entonces, este primer argumento está muy bien porque va cambiando el primer valor que es B5, el segundo valor que es B6, el tercer valor que es B7, el cuarto valor que es B8 y así sucesivamente. Está bien. Lo que estamos viendo que está mal es en este segundo argumento. C4, eso está bien en el primer ejercicio, pero acá dice C5 y no debería de ser C5, debe seguir manteniéndose C4. Entonces, al darnos cuenta en este segundo argumento, vamos a ver qué es lo que queremos mantener fijo. Vemos que C4 es en el primer valor, en la primera fórmula. Acá es C5, se está manteniendo la columna C. C6 se mantiene la columna. Y está bien porque este valor se encuentra en la columna C. Está bien que se mantenga eso, esa referencia. C7, C8. Entonces, con respecto a la columna está bien. El problema es con respecto a la fila. Y cuando arrastramos, acá es C4, acá se cambió a C5, acá se cambió a C6, acá a C7. Entonces tenemos que decirle al Excel que nos mantenga fija la letra según el número de la fila. Por lo tanto, antes del 4 ponemos el símbolo del dólar. Y de ese modo, al hacer el arrastre, ya obtenemos los resultados que deseamos. Por ejemplo, aquí está multiplicando este valor que es B12 por C4. Y el resultado nos muestra en esa celda. Bien, al haber obtenido eso, ahora podemos arrastrar entonces a la derecha. Y si arrastramos a la derecha de manera horizontal, nos damos cuenta con este otro resultado. Y analizamos el error. Si le damos doble clic aquí, está bien que multiplique este primer elemento con el primero de arriba. Si damos doble clic aquí viene el problema, que ya no está haciendo referencia a este primer elemento, sino a esta celda que está aquí. Y lo está multiplicando por el segundo elemento, que eso sí está bien, por el segundo elemento de arriba. Aquí sigue el error porque no está haciendo referencia a B5, está haciendo referencia a D5, que es este valor, y lo está multiplicando por lo que está aquí arriba. Que eso sí está bien porque es el tercer elemento, por E4. Acá multiplica por F4, el cuarto elemento. Acá multiplica por G4, que es el quinto elemento, por H4, que es el sexto elemento. Entonces me doy cuenta que esta segunda referencia está muy bien.
El problema es con con la primera referencia, que mientras que aquí me multiplicaba con la celda B5, que es el primer elemento, que está bien, acá me está multiplicando con C5, que eso está mal, porque tiene que seguir haciendo referencia a este primer elemento, que es B5. Y veo que está cambiando la letra de la columna. Acá es B5, acá es C5, acá es D5, aquí es E5. Entonces vamos a mantener fija la letra de la columna. Aquí, en esta celda, vamos a mantener fijo anteponiéndole el símbolo del dólar. Ahora sí arrastramos a la derecha y nos damos cuenta el resultado. Cuando doy doble clic aquí, sí está multiplicando la celda B5 por este elemento que está aquí, que es el quinto. Aquí está multiplicando la celda B5 por este otro elemento que es el séptimo. Entonces, teniendo eso, ya podemos arrastrar hacia abajo también. Y de ese modo estamos obteniendo el resultado de nuestra tabla.